tenemos una función, va a existir la función inversa siempre y cuando las funciones tengan exactamente la misma cantidad de variables, ¿sí? Es decir, que yo voy a poder plantear, así que eso también acá lo vamos a marcar, ¿sí? Yo voy a poder plantear que dada una función va a existir su función inversa si, por ejemplo, yo tengo una X y una Y que depende de quién, de U y de B, y la Y también depende de U y de B, entonces yo puedo decir existe la función inversa, y la función inversa lo que hace es escribir, ¿qué cosa? Las variables independientes ahora como variables dependientes, pero dependientes de las otras variables que eran x, y, ¿sí? En este caso, x, y. ¿Está bien? O sea, fíjense en que acá yo tenía dos variables dependientes y tenía dos variables independientes. La inversa va a poseer las mismas características, ¿sí? O sea que acá ya hay una acotación que tenemos que tener en cuenta. Si yo tengo una función, esta función tiene que ir ¿de dónde? De un dominio incluido en Rn, ¿sí? Y tiene que ir a parar ¿a dónde? A Rn. No puede ir a parar a otro espacio, ¿sí? Entonces, f a la menos 1, ¿sí? También va a tener su dominio incluido en ¿dónde? En Rn, y va a ir a parar ¿a dónde? A Rn. ¿Me siguen? Este es un dominio 1, un dominio 2 si quieren, ¿sí? Entonces acá, cuando ustedes plantean acá la composición, fíjense en que esto tiene n componentes, este m tiene que ser igual a n, y este k tiene que ser igual a ¿qué cosa? A n, ¿sí? Entonces ahí nosotros decimos que existe la función compuesta. Cuando nosotros componemos, cuando nosotros realizamos la composición, cuando componemos la función con la función inversa, obtenemos la función identidad, ¿sí? Es decir, fíjense, voy a hacer uno de los procedimientos. Por ejemplo, yo voy a decir, tengo, en este caso, f a la menos 1, ¿está bien? ¿De quién? De f de x. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo le aplico la f de x, ¿qué es lo que vamos a obtener? Yo voy a tener f a la menos 1 de quién. Cuando aplico f, lo que hacemos es obtener esto. ¿Está bien? O sea que obtenemos la y. ¿Sí? Pero como esta es la función inversa, de acá, ¿qué hago? Como es la inversa, quiere decir que vuelvo acá. ¿Sí? O sea que este z viene a ser también, ¿qué cosa? Un x, que va a ser x1, x2, hasta x sub n, ¿sí? Entonces, cuando le aplico al i la función f a la menos 1, lo que nosotros volvemos a obtener siempre, como era la función inversa, va a ser, ¿qué cosa? El x. ¿Está bien? Bueno, entonces acá, por eso es que ustedes acá en cuenta de este z yo lo identifico ahora y ese z va a ser el x. O sea que este va a ser x1, x2, ¿qué más? X sub n. ¿Está bien? Entonces, yo quiero calcular ahora, fíjense, una vez que tengamos eso, yo lo que quiero hacer es calcular, ¿qué cosa? Yo dije que tenía x1, x2, x3, x sub n.
¿verdad? Y voy a obtener, ¿qué cosa? X1, X2, X3, X sub n. ¿Está bien? Entonces, cuando yo haga la derivada de la función compuesta, esta va a ser la composición. Entonces, a cada una de estas funciones, yo las tengo que derivar con respecto a ¿qué cosa? A cada una de estas variables. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, la derivada de f compuesta con f a la menos 1 de x, ¿sí? ¿A qué sería igual? Esto sería igual a una matriz de ¿cuántas componentes? De n por n. ¿Está bien? Entonces esto sería x1 con respecto a x1, x1 con respecto a x2, x1 con respecto a x3, ¿sí? Y acá x1 con respecto a x sub n. Después de vuelta x2 con respecto a x1, x2 con respecto a x2, x2 con respecto a x3 y así. x2 con respecto a xn. ¿Sí? Punto suspensivo, xn con respecto a x1, xn con respecto a x2, xn con respecto a x3, xn con respecto a xn. ¿Está bien? Entonces ahora resuelvo esto y ¿qué es lo que me devuelve? x1 con respecto a x1, 1. x1 con respecto a x2, 0. x1 con respecto a x3, 0. x1 con respecto a xn, 0. ¿Sí? Bueno, después tenemos ¿qué cosa? x1, x2 con respecto a x1, eso es 0, x2 con respecto a x2, eso es 1, x2 con respecto a x3 es 0, porque el x2 no depende del x3, ni el x2 depende del xn, entonces esto es 0. ¿Sí? Así seguimos, el xn con respecto a x1, eso es 0, el xn con respecto a x2 esto es 0, el xn con respecto a x3 esto es 0, ¿está bien? El xn con respecto a xn es 1. Esto a mí me devuelve, ¿qué cosa? Una matriz llamada la matriz identidad. ¿Sí? Bueno, fíjense en lo que nosotros estamos haciendo acá. Es un caso especial, digamos, de la regla de la cadena cuando nosotros estamos trabajando con la función inversa. O sea, nosotros decimos, va a existir mi función inversa.